Holland es uno de los actores del momento. Todos lo quieren, todos lo admiran y todos quieren saber cuál es el próximo proyecto con el cual nos va a deleitar. Sin embargo, en los últimos días nos trajo noticias que nunca hubiésemos querido escuchar. Mientras lo veíamos triunfar con las películas de Spider-Man, él la estaba pasando mal y este año estuvo alejado de los sets de filmación y todo indica que ya no quiere formar parte de la industria de Hollywood. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué le está pasando a Tom Holland? Para entender un poco qué está pasando tenemos que viajar al 10 de julio de este mismo año 2023, hace tan solo unos poquitos días atrás. Y obviamente me vestí para la ocasión. La charla empezó tranquila, con Holland hablando sobre cómo su familia lo había apoyado desde el principio de su carrera, pero con el correr de las preguntas, el actor fue revelando que toda la exposición que tuvo le fue trayendo problemas graves que nadie se podía imaginar. Tom Holland comenzó recordando que en 2022 decidió cerrar su cuenta de Instagram. En ese momento, él sentía que se la pasaba revisando su cuenta mientras estaba en un set de rodaje, además de que le resultaba muy difícil mantener una versión falsa de sí mismo todo el tiempo. El tipo se dio cuenta que estaba completamente obsesionado con querer saber todo el tiempo lo que la gente pensaba sobre él. Y fue entonces que pensó que lo mejor era anunciar que dejaba las redes sociales para cuidar su salud mental. Por cierto, dale duro al botón de like si vos, igual que yo, igual que Tom Holland, tenés una adicción a las redes sociales. Por más que podía hacerle mejor estar lejos de las redes sociales, Holland se tuvo que bancar una situación terrible después de anunciar que cerraba sus cuentas. Los medios vieron en la noticia una oportunidad para sacar provecho y empezaron a decir que él estaba teniendo un colapso mental, tratando de una forma muy negativa sus problemas personales. Lo que Tom hubiera preferido es que los medios dijeran que él se estaba tomando en serio su salud mental de la misma forma que todo el mundo debería hacerlo. Something that did really upset me, I was in New York, I was shooting The Crowded Room, and I was having a really hard time with the job just because of how taxing it was, the emotional capacity that I was having to get to every day, and I decided to delete my Instagram because I just felt like I was so addicted to this kind of false version of my life that it was just taking over. Tom Holland también habló de las dificultades que le trae padecer dislexia. Al trabajar como actor y tener que leer y memorizar guiones, esto parece ser una tarea bastante difícil para alguien que tiene su condición. Incluso el actor recordó que su madre, desde pequeño, lo ayudaba mucho para poder leer cuando iba a la escuela. But yeah, so my spelling was really the biggest hurdle. Yeah. I worked really hard at school. I didn't do particularly well, but again, my parents said as long as you try your best, then that's all we can ask for. Sobre este mismo tema, un tiempo atrás Tom había contado en el podcast Smartless de Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes que la dislexia lo afectaba mucho a la hora de hacer posteos en las redes sociales. De hecho, antes de hacer un posteo, hace que 3 personas lean lo que escribió porque sabe que esos posteos los va a ver todo el mundo y no quiere que piensen que es un idiota. En mayo, Tom Holland había dado una entrevista a Entertainment Weekly y contó que llevaba 1 año y medio sin tomar alcohol. En el podcast con Jay, contó que su problema con la bebida era algo realmente serio. Holland explicó que cuando decidió dejar de tomar alcohol en enero de 2022, lo único en lo que podía pensar era en beber, como si estuviese atrapado en una maldición. La cosa es que decidió ponerse a prueba y tratar de pasar 2 meses sin alcohol para comprobar si de verdad tenía un problema. Así fue como se dio cuenta que estaba en serios problemas. En esos primeros meses vivía pendiente del alcohol y de no recaer. De esta manera se encontró esquivando bares, salidas a cenar y eventos sociales. Por lo mucho que le costaba vivir sin alcohol, Tom Holland empezó a sospechar que tenía un problema, pero decidió seguir con la abstinencia unos meses más hasta su cumpleaños para poder cumplir 6 meses sin emborracharse. Entonces, cuando llegó el 1 de junio del 2022, el actor se dio cuenta que podía dormir mejor, manejar mejor sus problemas, tenía más claridad mental para pensar y se sentía más sano. Para ese momento, notó una diferencia enorme en su forma de ser. Por ejemplo, antes ni siquiera podía divertirse en una salida sin antes tomar unas cuantas cervezas. And I decided to just give up for January. I just wanted to do dry January, and all I could think about was having a drink. It's all I could think about. I was waking up thinking about it. I was checking the clock, when's it 12? And it just really scared me. I just was like, wow, maybe I have a little bit of an alcohol thing. Por cierto, ¿a cuántos de ustedes les pasa lo mismo? No podés salir sin beber alcohol, es como que el alcohol fuera la gasolina, el motor
de la noche. ¿Puede ser? Más allá de lo mal que la pasó por su adicción al alcohol, Tom Holland cree que sus amigos lo apoyaron mucho con su problema. Contó que nunca tuvo que pasar por una situación donde ellos le ofrecieran una cerveza ni que lo presionaran de ninguna forma. De cualquier manera, Holland piensa que fue importante para él dejar el alcohol, pero no le exigiría a nadie que haga lo mismo porque sabe que dejar las adicciones es un problema serio y para lograrlo se necesitan unas cuantas cosas, entre ellas una voluntad personal muy fuerte. And it's been amazing. I can't believe the difference that I feel from not drinking. I feel amazing. Después de pasar 2 años sin beber, Tom Holland se pudo dar cuenta de todo lo que cambió su mentalidad y de lo mucho que le sirvió mantenerse sobrio para seguir con su carrera. El actor explicó que antes el alcohol le servía para no tener ansiedad social cuando iba a un evento, pero con el tiempo pudo notar que, después de salir de noche, se daba cuenta que no se recuperaba y que se sentía cansado por el resto del día siguiente. Para colmo, por más que cada día trabajaba muchas horas y también hacía mucha actividad física, el alcohol no lo dejaba dormir. Hoy en día Tom Holland está en una situación bastante mejor que hace unos años y esto es en parte por poder reconocer sus problemas. I would drink and drink and drink and drink, and then you would just reach that moment where you're like, wow, I shouldn't have had that last beer. And you wake up the next day and you have a terrible headache. Sin embargo, el actor contó que quiere dejar la actuación por un tiempo para seguir en su camino de recuperación. Obviamente, después de que decidió cerrar las redes sociales mientras filmaba The Crowded Room, algunos medios publicaron que él pensaba tomarse un tiempo porque estaba colapsado. En realidad, Holland explicó que toda su vida estuvo viajando y trabajando en sets de filmación y prefiere tomarse un tiempo para estar con su familia y amigos. I just wanted to take a break. I just wanted to be in one place for a while. I wanted to be with my friends, be with my family, move into my house. So it wasn't necessarily, oh my God, I need to have a break from acting because it's too much. I just needed to have a break from traveling and working. El actor que hizo de Spider-Man obviamente dijo que va a dejar todo para poder disfrutar viajando y para poder tener verdaderamente una familia y amigos, porque hoy dice que no puede tener nada de eso porque no puede dedicarle tiempo a todo eso. Sí tiene ganas de viajar y reconoció que viajó muchas veces por trabajo, pero lo que realmente quiere es tomarse su tiempo para visitar lugares, conocer gente, lo que se dice desconectar de verdad. De todas formas, Holland admitió que no va a desaparecer definitivamente de la industria del entretenimiento porque ya tiene un proyecto en el que falta que el guión avance un poco más. Lo que él espera es empezar a trabajar en ese nuevo proyecto recién a fin de año cuando cumpla un año de descanso. Y ya sabemos ¿cuál es ese proyecto? Obviamente la nueva película de Spider-Man. Otra de las cosas más importantes que contó Tom Holland en el podcast de Jay es la forma en que intenta seguir llevando una vida normal a pesar de ser una de las estrellas más importantes de Hollywood. Tom contó que siempre se mantuvo en contacto con su familia y sus amigos y trató de que Hollywood no le cambiara su forma de pensar. Por más que Tom disfruta hacer películas, dijo que no quiere formar parte del estilo de vida de Hollywood porque lo asusta y prefiere llevar una vida lo más normal posible. I've definitely walked away from a lot, and I think had I not walked away from certain situations, let's just put it at that, I would be a very different person today. I've been really good at keeping in touch with my friends, keeping my family close, listening to the lessons, not getting caught up in the Hollywood hype. Like, I really am a massive fan of making movies, but I really do not like Hollywood. It is not for me. The business really scares me. I am always looking for ways to kind of remove myself from it, to kind of just live as normal a life as possible. Repito, el tipo dijo que le tiene miedo al estilo de vida de Hollywood y a las cosas que pasan en Hollywood. Y si bien intentó no ahondar demasiado, el tipo en esa frase dijo todo. Le da miedo Hollywood. Además contó que esto de Hollywood no se lo toma a la ligera porque amigos suyos terminaron perdiendo la cabeza justamente por Hollywood y eventualmente dejaron de ser amigos. En cambio, Tom prefiere enfocarse en lo que es verdaderamente importante para él: su familia, sus amigos, el trabajo en la fundación de su madre y sus hobbies como la carpintería y el golf. Por otra parte, aunque circularon rumores sobre que Tom Holland y Zendaya estaban de novios desde que actuaron en Spider-Man Homecoming en 2017, ellos hicieron pública su relación mucho más tarde. En este podcast, el actor dijo que su relación es sagrada y que los dos están de acuerdo en mantenerla en privado lo más posible. My relationship is the thing that I keep most sacred. I don't talk about it. I try my best to keep it as private as possible. We both feel very strongly that is the healthiest way for us to move on as a couple.
Además, Holland considera que esa es una de sus formas de mantenerse alejado del mundo de Hollywood, igual que no ir a las entregas de premios a las que él no está nominado. Por todo esto, él cree que es mejor no buscar la atención de los medios a menos que sea totalmente necesario. Por el lado de su relación con Zendaya, por más que él mantiene muchas cosas en privado, Tom dijo en el podcast de Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes que tuvo mucha suerte en estar de novio con ella. Él considera que tener una pareja con la que puede compartir sus experiencias, sabiendo que los dos están en el mismo barco, es algo que vale su peso en oro. Nadie te va a entender más que alguien que ha vivido lo mismo. Vos podés contarlo. Yo, a años luz de las cosas que vive Tom Holland, obviamente, sé que muchísima gente no va a entender nunca lo que les estoy intentando explicar, lo que vivo, lo que siento, porque lo estoy viviendo yo, ellos no. Por más que parezca que la presión de la fama es insoportable para Tom Holland, él cree que es un privilegio estar bajo esa presión, pero siempre en un punto justo. Como ejemplo de esto, él contó que juega mejor al golf cuando hay cámaras, pero si esa presión se hace excesiva, él empieza a desaparecer. Volviendo al tema de la imagen que él da frente a las cámaras, Tom explicó que siente que sale su verdadero yo cuando juega al golf. Cree que es un deporte que nos pone a todos al mismo nivel, sin importar que uno sea famoso o tenga mucho dinero. Además, sobre el cierre del podcast con Jay, Tom volvió a hablar sobre la importancia del golf en su vida y dijo que toma clases muy seguido y que aunque en la actuación sea un experto, siente que en el golf todavía tiene mucho que aprender. La verdad que como público, como seguidores, es difícil enterarnos que Tom Holland la ha pasado tan mal, no solamente por su adicción, sino por todo lo que gira alrededor de su carrera, pero es bueno saber que tiene conciencia sobre estos problemas y sobre todo sobre lo que realmente pasa en Hollywood. Al final, parece que el descanso que se está tomando le va a servir para disfrutar de su vida y lo va a ayudar a no convertirse en algo que él no quiere. Además, es probable que pronto lo volvamos a ver en alguna pantalla porque, claro, actuar a él le encanta. Lo que no le encanta es todo lo que viene alrededor de su trabajo. Y a mí me encanta cuando comentás ahí abajo qué te pareció el video, qué opinás de esta historia. También, obviamente, acordate de darle duro al botón de like. Yo soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.